Hola, mi nombre es Villa Cereto, soy abogada, soy egresada de la Universidad de Lima. Hice un posgrado en la Universidad Católica en temas de medio ambiente y también una maestría en la Universidad Complutense de Madrid en temas de derecho ambiental. Asimismo, me encuentro realizando una maestría en temas de coaching en la Universidad de Barcelona. Tengo la suerte de trabajar en el estudio de mi familia, el estudio Cereto, y de tener la oportunidad de enseñar en esta universidad, en la UPC. Enseñar y formar a los chicos de los primeros ciclos, a los cachimbos y segundo, tercer año, a los cuales les mando un beso muy grande. El día de hoy le agradezco mucho a la universidad y en especial a la revista de la UPC, a Corpus Juris, por haberme invitado a ser parte de esta gran aventura, de este gran proyecto que tienen, que es de convocar a profesionales en el mundo del derecho para que les brindemos una orientación y podamos darles un alcance en diferentes materias con relación a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Estamos hablando del COVID-19. Y específicamente lo que yo voy a mencionar es qué es lo que tenemos que hacer las empresas a efectos de cuando nuestros trabajadores regresen, es decir, cuando se haya levantado esta cuarentena. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer para proteger y salvaguardar a cada uno de nuestros trabajadores? ¿Qué medidas debemos de implementar para protegerlos, para evitar que este contagio se siga propagando? Entonces, en virtud de eso, la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, en virtud de lo expuesto, esta norma lo que va a buscar es implementar un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 dentro del centro de labores, ahora que se reincorporen el 10 de mayo de 2020, que se reincorporen a sus funciones. Por lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente: se debe de tomar la temperatura, tanto al ingreso como a la salida del centro de trabajo, de absolutamente todos los trabajadores de la empresa. Asimismo, existe personal que tiene un alto riesgo de contagio. Este personal también se le debe de efectuar la toma de temperatura a la mitad de la jornada de trabajo. También es importante tener en cuenta que las empresas tienen la obligación de contar con un médico y/o enfermero dentro del centro de labores. ¿Y de qué dependerá? Esto dependerá de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa y de cómo esté calificada esta empresa dentro del trabajo de alto riesgo. Es importante mencionar quién va a ser el responsable de esta seguridad y salud en el trabajo. Y eso va a depender de la cantidad de trabajadores que hayan dentro de la empresa, del centro de labores, así como también del nivel de riesgo. Si hablamos de empresas que tienen un máximo de trabajadores, es decir, que como máximo tienen 20 trabajadores y son sin actividad de riesgo, ahí el responsable será el empleador. Pero si hablamos de empresas como un número también hasta 20 trabajadores, pero con actividad de riesgo, ahí el responsable será el enfermero y el empleador. Por otro lado, si hablamos de centros de trabajo con unos trabajadores de 21 a 100 trabajadores con actividad de riesgo, el responsable va a ser el empleador y el enfermero. Pero si hablamos de centros de trabajo también obviamente de riesgo, que tengan trabajadores de 101 a 500 o de 501 a más, vamos a necesitar como responsables tanto al empleador como al enfermero como al médico ocupacional. Este plan debe ser presentado ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o ante el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y qué cosa debe contener dicho plan? Bueno, fácil. En primer lugar, la cantidad de trabajadores que trabajan en el centro de labores. Asimismo, el nivel de riesgo, si este va a ser alto, mediano o bajo. También, cómo van a ser las medidas que voy a adoptar en materia de higiene y seguridad de salud en el trabajo. Es decir, cuántas veces al día voy a efectuar esta limpieza, a qué hora, ¿no? Pero obligatoriamente lo tendré que realizar una vez al día antes de que inicien las labores dentro del centro de trabajo. Y también es importante saber que no voy a desinfectar solamente una zona, sino voy a desinfectar absolutamente todo lo que está en mi centro de trabajo, incluidos los útiles de escritorio, incluidos los vehículos, incluido absolutamente todo lo que yo tengo dentro del centro. O sea, lo que se busca, básicamente, para que ustedes puedan entender cómo funciona esto, es proteger a los trabajadores. Y todo lo que esté en nuestras manos, poderlo hacer para evitar que este virus, este COVID-19, se siga propagando. Esta norma también nos establece estos niveles de riesgo que existen. Y nos habla de un riesgo bajo, de un riesgo medio, de un riesgo alto y de un riesgo muy alto. ¿Y de qué dependerá en qué categoría está uno u otro? Bueno, dependerá de lo siguiente.
Cuando hablamos de un trabajador con riesgo bajo, es una persona que no ha tenido contacto con una persona que haya tenido COVID-19 o que se haya tenido sospecha que lo tenga, ni tampoco tiene un contacto con público en general de manera frecuente. O sea, por lo menos tiene 2 metros de distancia con el público. Aquí hablamos del personal administrativo. Por otro lado, también hablamos de este riesgo medio. Cuando hablamos de riesgo medio, estamos hablando de una persona que tiene un contacto frecuente o cercano, es decir, una distancia de 2 metros, con personas que tal vez o posiblemente hayan sido contagiadas con COVID-19. En este caso estamos hablando de quiénes, por ejemplo, de policías, estamos hablando de los que son las recepcionistas, los cajeros. Ellos estarían dentro de este rango de riesgo medio. Luego tenemos a los que mencionamos como riesgo alto. ¿Quiénes serían este riesgo alto? Dentro de la empresa tenemos un grupo de trabajadores que son considerados trabajadores que integran este grupo de riesgo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son las personas que son mayores de 60 años, también los que sufren de hipertensión arterial, los que tienen enfermedades cardiovasculares, cáncer, asimismo los que sufren de diabetes, asma, obesidad desde 30 IMC, insuficiencia renal crónica. Cuando hablamos también de riesgo, hablamos de un nivel de riesgo alto y muy alto. Cuando hablamos de un nivel de riesgo alto, estamos hablando de estas personas que probablemente han tenido contacto o hay una sospecha muy alta que han tenido contacto con personas con COVID-19. Por ejemplo, ¿quiénes? Los choferes de ambulancia de COVID-19. También hacemos mención al personal de limpieza de la zona de COVID-19, a los trabajadores de salud. También podemos mencionar a las funerarias. Y dentro del personal de muy alto riesgo, tenemos que mencionar a los trabajadores de salud que han tenido contacto directo con personas con COVID-19, lamentablemente. Este plan también contiene, por ejemplo, las obligaciones del trabajador, como lo son, por ejemplo, completar la ficha de sintomología COVID-19, conforme al modelo que presenta el MINSA. Asimismo, cómo debe de ser ese lavado y esa desinfección de manos. El empleador debe garantizar la provisión suficiente tanto de lavaderos, jabón, toallas de papel y alcohol en gel. También mencionar que el lavado obligatorio de las manos debe de realizarse antes del inicio de las labores. Por otro lado, también consigna las obligaciones del empleador, las cuales son las siguientes: proporcionar a la entrada del centro de trabajo un punto de lavado obligatorio y o un dispensador de alcohol en gel. También colocar un cartel informativo sobre cómo debe ser ese lavado adecuado de las manos en cada punto de desinfección. Por supuesto, sensibilizar sobre la prevención del contagio. Antes del reinicio de las labores, se deben de efectuar pruebas llamadas serológicas moleculares. Son unas pruebas muy rápidas que se van a realizar a el personal que ya sea haya tenido el virus, el COVID-19, o al personal que haya tenido un riesgo de exposición al mismo, que haya sido alto, muy alto o mediano. Los que han tenido bajo riesgo y deseen realizarse la prueba, de manera potestativa lo pueden hacer. Los gastos de realización de esa prueba van a ser asumidos por el empleador. Asimismo, el empleador dispondrá de un médico ocupacional, quien establecerá la periodicidad de la realización de estas pruebas. Nos entra una duda, ¿no? ¿Qué sucedería si estas empresas vuelve a brotar el virus COVID-19 dentro de su centro de labores? ¿Qué cosa deben hacer? Entonces, la disposición legal es muy clara. Establece que debemos de informar. ¿A quién? A la autoridad sanitaria, para que ésta, a su vez, informe a la SUNAFIL. ¿Sobre qué? Sobre lo que está sucediendo y esta lo que va a traer como consecuencia ya sea la paralización de las labores o, caso contrario, el cierre del centro de trabajo. Por lo que es sumamente recomendable tomar en cuenta cada una de las medidas que se establecen a efectos de no tener que llegar a este tipo de medidas y, sobre todo, proteger la salud de nuestros trabajadores. Bueno, como estábamos mencionando, también hablamos de esta sensibilización que tiene que realizar el empleador al trabajador para que tome las medidas de prevención sobre el contagio de COVID-19, así como disponer de materiales sobre los hábitos de higiene.
cómo deben ser este lavado de manos, la prevención al momento de estornudar o de toser, entre otras muchas cosas más, ¿no? Y por supuesto, reiterar la obligación de informar sobre qué, sobre si yo tengo la presencia de algún síntoma de COVID-19. Es algo básico que el trabajador siempre debe tener en cuenta. Así como disponer de medios de comunicación internos. Básicamente educar en las medidas de prevención, pero también educar en las medidas de prohibición. ¿De qué? De la discriminación o estigmación de los trabajadores en estos casos de COVID-19. Así como garantizar ambientes que estén totalmente y adecuadamente ventilados o con renovación cíclica del volumen de aire. Y por último, garantizar este distanciamiento social que tiene que haber de por lo menos 1 metro entre el personal. Quienes, como ya hemos dicho y reiteramos, deben obligatoriamente portar y usar la mascarilla. Dicho esto, y esperando que esta información les haya sido de utilidad, me siento muy agradecida y quisiera agradecer a la Universidad UPC y sobre todo a la revista